Hace 3 semanas, mi novio me pidió un tiempo, y yo pensé que solo necesitaba espacio. Pero anoche, mientras cenaba sola, abrí Instagram, y lo vi, besando a mi mejor amiga en el mismo hotel al que me prometió llevarme por nuestro aniversario. Nunca olvidaré ese día. Fue un martes, de esos en los que parece que no pasa nada, pero que te cambian la vida sin avisar. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando él me dijo que necesitaba hablar conmigo. Su voz sonaba rara, vacía. Necesito tiempo, me dijo. No sé qué me pasa, pero necesito pensar. Al principio pensé que se refería a un par de días. Que quizá el trabajo, las discusiones o el cansancio le estaban pesando. Le pregunté si había hecho algo mal, si había alguien más, y él me aseguró que no. Me miró con esa calma que solo tienen los que ya tomaron una decisión antes de contártela. Recuerdo perfectamente cómo el reloj marcaba las 10:42. El vapor del café empañaba los cristales de la ventana. Y mientras él hablaba, yo lo miraba intentando descifrar en su rostro si realmente había amor o si solo estaba buscando una excusa para irse. Me dijo que me amaba, pero que necesitaba espacio. Esa palabra se me clavó como una astilla. Espacio. ¿Espacio entre nosotros? ¿Espacio dentro de él? ¿Espacio para quién? Aún así, lo acepté. Porque cuando quieres a alguien, haces lo que sea para no perderlo, incluso si eso significa alejarte. Le respondí con un temblor en la voz. Te entiendo. Tómate tu tiempo. Y él sonrió. Una sonrisa breve, como de alivio. Como si acabara de quitarse un peso de encima. Y en ese momento, lo supe. Aunque no quería admitirlo, algo dentro de mí me gritaba que ese tiempo no era para pensar. Era para escapar. Esa noche dormí sola por primera vez en mucho tiempo. La cama parecía enorme, fría. Me quedé mirando el techo, intentando convencerme de que todo estaría bien. Pero había un silencio diferente. Un silencio que no era paz, era ausencia. Y ese fue el principio de todo. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de descubrir, jamás habría respondido aquel mensaje suyo con un simple: te entiendo, tómate tu tiempo. Después de que él me pidiera ese tiempo, los días se hicieron eternos. Cada mañana me despertaba con la esperanza de recibir un mensaje suyo, una llamada, algo. Pero no llegaba nada. Solo silencio. Y en medio de ese vacío, apareció Emily. Mi mejor amiga. La de siempre. Venía a verme todos los días, casi como si tuviera miedo de dejarme sola. Traía comida, ponía música, me hacía reír. Decía que no podía soportar verme triste. Recuerdo una tarde en la que me preparó pasta con salsa blanca, mi favorita. Se sentó frente a mí y me dijo: tranquila, él solo necesita pensar. Los hombres a veces se agobian cuando las cosas van demasiado bien. Ya verás, en unos días te busca. Y yo, le creí. Porque era Emily. La misma que conocía cada detalle de mi relación, cada pelea, cada reconciliación. La misma que estuvo conmigo desde que lo conocí. Le contaba todo. Cómo me sentía, las veces que discutíamos, los planes que teníamos. Ella sabía cosas que ni mi familia sabía. Y lo peor es que confiaba en ella más que en nadie. Hubo momentos en los que notaba algo raro. Una forma diferente de hablar de él, un brillo en los ojos cuando lo mencionaba. Pero enseguida lo descartaba. Pensaba que era mi cabeza, que estaba demasiado sensible. Ella no podría hacerme algo así. Era mi mejor amiga. Y mientras yo lloraba por él, ella me abrazaba. Mientras yo intentaba entender que había salido mal, ella me miraba con esa calma que solo tienen los culpables. No podía imaginar que, mientras me consolaba, me estaba robando la vida que yo tenía. A veces, las peores traiciones no duelen al principio. Duelen cuando te das cuenta de que las manos que te abrazaban, también te apuñalaron. Esa noche no tenía ganas de cocinar. Solo puse una sopa instantánea, me senté en el sofá y puse la tele, sin mirarla. Era una de esas noches en las que el silencio pesa más que cualquier ruido. Me sentía vacía, pero trataba de convencerme de que todo iba a estar bien. Que él volvería. Que solo necesitaba tiempo. Que todo esto era una especie de prueba que íbamos a superar juntos. Mientras removía la sopa, agarré el móvil casi por costumbre. Abrí Instagram, sin pensar.
Solo quería distraerme unos minutos, mirar fotos tontas, cualquier cosa que me sacara de la cabeza el eco de su silencio. Y entonces, lo vi. Una foto. La subió una amiga en común, alguien que estaba en la playa ese día. En la esquina, desenfocado, había un chico de espaldas. Pero lo reconocí al instante. Era él. Mi novio. El que me había dicho que necesitaba tiempo. Sentí un escalofrío. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Empecé a temblar sin entender por qué. Entré en su perfil. Su cuenta era privada, claro, pero la de Emily no. Y entonces lo entendí todo. La primera foto era de los dos. Sonriendo. En la playa donde él me había prometido llevarme por nuestro aniversario. Ella llevaba su sudadera gris. Esa sudadera que siempre decía que solo me quedaba bien a mí. Y él. Él tenía esa mirada. Esa forma de mirarla que antes era mía. Deslicé la pantalla con las manos temblorosas. Otra foto. Otra risa. Otra promesa que no cumplió. Era como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, mirando la pantalla, sin poder apartar la vista. Mi mente buscaba excusas. Pensaba, no puede ser, seguro que es una foto vieja, seguro que fue casualidad. Pero no. Leí los comentarios. Los emojis de corazones. La gente felicitándolos por al fin estar juntos. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Y lo más cruel de todo es que, en el fondo, una parte de mí ya lo sabía. Había señales. Mensajes que tardaba en responder. Planes cancelados a última hora. Ese perfume que no era el mío en su chaqueta. Yo lo intuía. Pero no quería verlo. Me quedé toda la noche despierta. Mirando la foto una y otra vez. Repitiéndome que no podía ser verdad. Que no podían hacerme eso. No ellos. No ella. Emily era la persona a la que le conté mis miedos. Le hablé de mis inseguridades. De cómo temía perderlo. Y mientras yo le abría mi alma, ella, ya estaba abriendo los brazos para recibirlo. El móvil se me cayó de las manos. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí odio. No hacia ellos, sino hacia mí misma. Por haber confiado. Por no haber querido ver lo que tenía frente a los ojos. Esa noche entendí que, a veces, el amor no se acaba. Te lo arrancan. Te lo roban cuando menos te lo esperas. Y cuando se van, no solo se llevan a la persona que amas. También se llevan la versión de ti que todavía creía en la lealtad. Pero era real. Y lo peor, acababa de empezar. No dormí. Pasé toda la noche mirando la última hora en línea, esperando que apareciera. Esperando, aunque no sabía muy bien para qué. El amanecer me encontró con los ojos hinchados, el corazón roto y la mente repitiendo las mismas preguntas una y otra vez. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Cuándo empezó todo? Tomé el teléfono con las manos temblorosas y marqué su número. Sonó una vez, 2, 3. Y se cortó. Volví a intentarlo. Nada. Hasta que al fin apareció el mensaje: esta persona no puede recibir llamadas en este momento. Me quedé mirando la pantalla, sin entender. Revisé WhatsApp. Su foto había desaparecido. Su estado también. Y el doble check azul nunca llegó. Me había bloqueado. Sentí una punzada en el pecho, como si alguien me hubiera clavado una aguja desde dentro. Quise pensar que fue un error. Que tal vez había borrado la app, o cambiado de número. Pero sabía que no. Sabía perfectamente lo que significaba. Fui entonces a escribirle a ella. A Emily. Mi amiga. La que sabía todo. La que me abrazó mientras yo lloraba por él. Escribí. Emily, tenemos que hablar. Por favor. Esperé. El mensaje se quedó en un solo tic. Y después de unos minutos, también me bloqueó. No supe si reír o llorar. Era tan absurdo, tan cruel, que me quedé en shock. Todo el mundo bloquea a quien le hace daño. Pero ellos me bloquearon a mí. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera una amenaza. Pasé el resto del día sin levantarme del sofá. El teléfono en la mano. Actualizando las redes, buscando alguna señal, una explicación, una pista. Nada.
Solo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Hasta que al día siguiente, una notificación me hizo temblar. Una publicación nueva. De ella. Entré. Y ahí estaban otra vez. Los dos. Sonriendo, felices, en la misma playa. Con un texto debajo que me perforó el alma. A veces la vida te da lo que realmente mereces. Me quedé mirando esas palabras una y otra vez. Lo que realmente mereces. ¿Eso merecía yo? ¿Perderlos a los dos? ¿Ser reemplazada por quien creía mi amiga? Cada palabra era un golpe. Cada sonrisa suya, una burla. Y lo peor fue leer los comentarios. La gente felicitándolos. Diciendo lo bien que hacían en seguir su corazón. Mientras yo, me desmoronaba sola en mi habitación. Me vi en el reflejo del móvil, ojeras, lágrimas secas, el pelo enredado. Y pensé, ¿en qué momento me convertí en esto? Una sombra de mí misma, buscando respuestas que ya sabía. Un eco de la persona que fui antes de que me rompieran. Apagué el móvil. O al menos, lo intenté. Pero no pude. Lo volví a encender. Los volví a buscar. Una y otra vez. Como si necesitara hacerme daño para sentir que aún estaba viva. Y entre la rabia y la tristeza, algo dentro de mí empezó a cambiar. Una parte de mí se quebró. Pero otra, empezó a despertar. Ya no era la chica que esperaba una llamada. Ni la que confiaba ciegamente. Ni la que se derrumbaba en silencio mientras los demás seguían con su vida. Ese día, sin planearlo, sin decirlo en voz alta, algo dentro de mí se encendió. Un fuego lento, oscuro, que me hizo prometerme una cosa. Ellos iban a saber lo que era perder algo que creían tener para siempre. En ese momento dejé de ser su novia, para convertirme en su sombra. Y eso, ellos no lo sabían. Había pasado una semana. 7 días que parecieron meses. 7 amaneceres donde lo primero que hacía era mirar el teléfono, aunque sabía que no habría mensajes. Dormía poco. Comía casi nada. Pero ya no lloraba. Solo existía. Como si mi cuerpo siguiera, pero mi mente se hubiera quedado atrapada en aquella foto. Esa noche, estaba viendo una serie sin prestar atención, cuando el móvil empezó a sonar. El corazón se me aceleró. Miré la pantalla, y casi se me cayó de las manos. Era ella. Emily. Por un instante, dudé si contestar. Parte de mí quería gritarle todo. Otra parte solo quería entender por qué. Pero al final, deslicé el dedo y contesté. Su voz sonaba rota, temblorosa. Lo siento, fue lo primero que dijo. Y luego un sollozo. Un llanto ahogado, como si quisiera sonar arrepentida, pero no pudiera fingirlo del todo. No lo planeé. Te juro que no quería hacerte daño. Todo se fue dando, las cosas simplemente pasaron. Me quedé en silencio. Su voz se quebraba, pero no por culpa. Lo supe enseguida. Había miedo. Miedo a que hablara. A que la gente supiera la verdad. A que todo lo que intentaba justificar se derrumbara. Él estaba confundido, seguía diciendo. Me buscó, me dijo que entre ustedes ya no había nada, que solo necesitaba a alguien que lo entendiera. Cada palabra era una puñalada suave, lenta, casi medida. Quise interrumpirla, decirle que no siguiera, que no tenía derecho a usar mi dolor para limpiarse la conciencia. Pero no lo hice. Solo escuché. Porque en el fondo, ya no quería respuestas. No quedaban dudas. Solo quería escucharla mentir. Ver hasta dónde podía llegar con su teatro. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Tan largo que incluso se le cortó el llanto. Creo que esperaba que yo dijera algo. Que la perdonara. Que hiciera lo que siempre hacía. Ponerme en el lugar de los demás. Pero no. No esta vez. Tomé aire, apreté el teléfono contra el oído, y colgué. Sin una palabra. Sin gritos. Sin insultos. Solo silencio. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, viendo su nombre allí, fijo, inmóvil. Y luego dejé el teléfono sobre la mesa. Tenía las manos frías, pero el pecho ardía. Por primera vez, no sentí tristeza. Sentí poder. Porque entendí que mi silencio pesaba más que cualquier frase. Que no responder era, quizás,
La forma más cruel de dejar claro que ya no me importaba. Esa noche dormí por primera vez en paz. No porque me sintiera mejor, sino porque por fin había aceptado que no quedaba nada que salvar. Y a veces, aceptar eso, es lo que realmente te libera. A veces, el silencio es la peor respuesta que puedes darle a alguien. Y esa noche, mi silencio pesó más que cualquier palabra. Esa misma noche, después de colgar sin decir nada, me quedé un rato sentada en el suelo de la cocina mirando la luz amarilla del pasillo. El silencio de la casa me golpeaba como una mano fría. No quería dormir, no quería pensar. Solo necesitaba moverme, romper algo si hacía falta, sacar de mi cuerpo todo el ruido que me habían dejado dentro. Me levanté y fui directa al armario. Abrí la puerta y fue como abrir una tumba de recuerdos. Su colonia, su cazadora colgando, la camiseta con la que siempre me hacía reír cuando la veía en la lavadora. Todo olía a nosotros, y ese olor me provocó una rabia extraña, profunda. No era solo dolor, era indignación. Me pregunté cómo pude ser tan ciega, cómo le di tanto poder a alguien que decidió marcharse sin avisar. Saqué la primera camisa. La sujeté y, con más fuerza de la que hubiera imaginado, la arranqué del perchero. La camisa cayó al suelo y no fue un gesto mecánico, fue una ceremonia. Empecé a vaciar el armario como si vaciara la cabeza. Una prenda, otra, todas dentro de cajas que no doblaba, que tiraba con rabia. Las fotos las apilé y las abrí. Caras congeladas, sonrisas que ahora me daban asco. No las guardé, las rasgué. No porque quisiera destruir el pasado, lo que hice fue recuperar el control sobre él. Ver aquellos pedazos de papel en el suelo me dio una especie de alivio primitivo, visceral. No solo fue ropa. Encontré notas que me había dejado en mi bolso, tickets de cine, entradas de conciertos. Todo lo que hablaba de planes compartidos lo fui separando. Lo que pude solté en una caja para devolverlo, lo que era inútil lo puse en una bolsa para tirar. No quería tener nada que me recordara a esa normalidad que me habían arrebatado. La casa empezó a sonar distinta. Cajones cerrándose, muebles moviéndose, pasos que sonaban firmes, no vacilantes. Puse música, no una canción triste, y la subí lo bastante para que su rumor me empujara. Lloré, sí, grité, también. Grité hasta quedarme sin voz, porque esa rabia necesitaba salida. Pero entre sollozo y sollozo apareció otra cosa. Claridad. Esa rabia dejó de ser solo dolor y se convirtió en una especie de motor frío. No quería destrozarlos. No quería violencia. Quería que comprendieran que el precio de lo que hicieron no sería barato. Quería que sintieran la consecuencia de haber despedazado algo que yo cuidé. Limpiar era curarme, pero también era prepararme. Mientras doblaba la última sábana, empecé a pensar en lo que iba a hacer con la evidencia que ya tenía en mi cabeza. La foto en Instagram, las publicaciones públicas, los comentarios que dejaban como si fueran inocentes. Empecé a sacar mi portátil. Creé una carpeta llamada Pruebas, y con manos que aún temblaban, fui guardando capturas de pantalla, fechas, comentarios. No para humillar por placer, sino para construir una verdad que ellos no pudieran negar. Quería que cuando esa verdad saliera, no quedara lugar a dudas. No había coincidencias, no había cosas que pasaron, había deliberación y engaño. No era una venganza hecha por odio ciego, era una venganza con cabeza. Mientras guardaba fotos, pensé en la hipocresía de su normalidad. Fotos de pareja, cenas en lugares que nosotros conocíamos, frases cursis. Los guardé. Los ordené por fechas. Hice listas mentales de pequeños detalles que ellos usaban para burlarse de mi dolor en público. No iba a hacer nada ilegal, ni a sufrir por bajar al mismo fango. Mi objetivo era exponer la verdad, nada más. Antes de dejar de limpiar, miré mi casa. Estaba distinta. El aire olía a mi perfume, a café recién hecho, a algo que no era de ellos. Me senté en el sofá, rodeada de cajas, y respiré profundo. Tenía la ropa fuera, la ropa suya destinada a irse de mi vida. Tenía pruebas salvadas en una carpeta que nadie más conocía. Tenía rabia, sí, pero también una paz extraña, la paz de quien toma decisiones, la de quien recupera pequeñas parcelas de autoridad sobre su propia historia. Me prometí algo mientras cerraba la última caja. No volvería a permitir que nadie decidiera cuándo puedo ser feliz. No me iba a dejar reducir a una víctima silenciosa. Si ellos querían jugar a la impunidad, yo jugaría con la verdad como arma.
No para destruir personas sin causa, sino para que comprendieran que cada acción tiene su consecuencia. Esa noche no fue solo una limpieza del armario. Fue una limpieza de mi vida. Tiré lo que ya no me pertenecía, pegué con celo lo que aún podía salvar y, con la última caja ya cerrada, sentí que algo dentro de mí volvía a latir con fuerza. La rabia se transformó en un plan contenido. Cuidarme, recuperarme y, cuando tocara, mostrar la verdad con la calma de quien no necesita justificar su dolor. Me habían quitado a 2 personas, pero estaba recuperando a la más importante. A mí. Después de aquella noche de limpieza, algo en mí cambió de verdad. No era solo quitar ropa o romper fotos. Era decidir que mi vida no iba a girar alrededor del daño que me hicieron. Empecé con cosas pequeñas. Salí a caminar al parque por las mañanas, retomé las clases de fotografía que había dejado por falta de tiempo, volví a cocinar recetas que me recordaban a mi abuela. Me reuní con Josie, mi hermana, y hablamos horas y horas. Planes, risas, recuerdos. Me di cuenta de que, mientras ellos celebraban su obra maestra de traición, yo estaba reconstruyendo mi cimiento. Esa reconstrucción no era ingenua. Estaba cargada de rabia y de propósito. Cada pequeño triunfo alimentaba la idea de que no solo iba a curarme, sino que iba a devolverles una parte del daño en la moneda que entendían, la humillación pública, la pérdida de confianza del círculo que ambos valoraban. No por maldad gratuita, sino porque había algo terapéutico en hacer justicia con la verdad. Busqué a Jason. No fue difícil, su perfil seguía ahí, con fotos de senderos y cerveza artesanal, alguien que camina lejos de dramas. Le envié un mensaje honesto. Le conté la versión corta, sin histrionismos, le dije quién era y por qué necesitaba hablar. Quedamos en un bar discreto un domingo por la tarde. Llegó con esa calma de quien no espera sorpresas, pero cuando le conté lo de la foto y lo que había visto, su mandíbula se tensó. Por primera vez no vi en el rencor hacia mí, sino un cansancio parecido al mío. Mientras hablábamos, le expliqué lo que quería, no montar un circo, no destrozar a nadie por placer. Quería que la verdad saliera y que la gente que los aplaudía entendiera lo que ellos habían hecho. Jason asintió. Me contó su historia. Me habló de heridas que aún le dolían, de promesas rotas que había intentado perdonar. Me dijo que Emily había intentado escribirle semanas atrás, que la había tentado con recuerdos mientras ella se mostraba en público con mi ex como si nada. Cuando terminó, me miró y dijo, si vas a hacer esto, hazlo bien. No caigas en trampas. Que sea claro, que no quede duda. Así empezó el plan. No era impulsivo. Era una secuencia fría y deliberada. Reunir pruebas, testigos, tiempos. Empecé a documentar todo con método. Guardé capturas de las publicaciones, capturas de los comentarios, fechas. Revisé conversaciones antiguas que Emily había tenido conmigo, esas confesiones de madrugada que ahora eran munición, y las archivé. No busqué nada ilegal. Todo lo que reuní era material que ya existía en manos públicas o que la gente me había contado. Jason accedió a ayudar en lo que pudiera. Tenía mensajes suyos con Emily de la última semana, además de una conversación que podía servir. Lo esencial era que la verdad proviniera de varias fuentes, no solo de mi palabra. Pero no bastaba con pruebas. Quería que la exposición tuviera un golpe emocional que ellos recordaran. Quería sorpresa. No quería la típica pelea en redes. Quería un momento donde la energía del grupo dejara de estar de su lado y se pasara a mi favor en cuestión de segundos. Pensé en un lugar donde la mayoría de nuestro círculo se reunía, la cena mensual de amigos que siempre hacíamos en el restaurante del barrio. Era un evento pequeño, íntimo, al que casi todos asistían. Si podía asegurarme de que en esa mesa, en ese ambiente, se proyectara la verdad, el daño sería inmediato y público. Pero no podía arriesgarme a que me vetaran la entrada o a que alguien me increpara antes de tiempo. Necesitaba un plan que pareciera casual, uno que me dejara actuar desde la sombra. Hice lo que mejor sabía hacer. Planeé como si fuera una pieza creativa. Contacté a una amiga fotógrafa que trabajaba con el restaurante, le expliqué la situación en privado y le pedí que me apoyara con una presentación sorpresa que sería parte de la velada. Ella aceptó sin dudarlo, con la furia de quien también había sido traicionada por amistades. Aseguré que el restaurante me reservara la mesa porque era un reencuentro de la universidad, algo creíble para todos. Pedí el proyector bajo la excusa de proyectar fotos antiguas. El encargado no sospechó nada. Todo parecía un reencuentro más.
Esa semana preparé un montaje. No era grosero ni sensacionalista. Era documental. Empecé con fotos de nosotros, yo, ellos, caras de alegría, para atrapar la emoción y luego, lentamente, fui intercalando capturas de pantalla, mensajes de cariño cruzados entre ellos cuando yo creía que hablaban de mí, comentarios cómplices, la fecha de la foto en la playa. En el centro, coloqué el vídeo que Jason me había enviado, un clip pequeño, claro, donde se veía a Emily iniciar la situación con él. Lo traté con cuidado, sin editarlo para manipular, para que la evidencia hablara por sí sola. La noche de la cena, entré como quien vuelve a su vida. Saludé, reí, actué la parte de la chica que ha superado una ruptura. Sentí un hormigueo en el estómago, esa mezcla de miedo y adrenalina. Emily y él llegaron tarde, tomados de la mano, poniéndose ese gesto de pareja que tantos likes atraía. La gente los recibió con sonrisas y felicitaciones. Mi estómago se tensó, pero yo sonreí más fuerte. Cuando ya estábamos con copas de vino, mi amiga fotógrafa pidió permiso para poner unas imágenes de recuerdo en la pantalla. Nadie sospechó, sonaba inocente, bonito. Apagaron las luces y la proyección comenzó. Empezó con fotos de la universidad, de viajes, de risas. La gente comentaba, reía. Luego, sin cortes groseros, llegaron las capturas de pantalla, mensajes entre ellos, fechas, pequeños encuentros. El murmullo en la sala fue cambiando. Empezaron a mirar hacia la mesa donde Emily y él estaban, con el brillo de la sorpresa transformándose en inquietud. Y entonces apareció el vídeo. No era largo, quizá 1 minuto. Era contundente. Se veía a Emily iniciar el contacto, a Jason respondiendo, a la química que ella decía no haber planeado. No había montaje, no había manipulación, solo la imagen y el sonido. La sala quedó paralizada. Las conversaciones se apagaron. Sentí la respiración de la gente como una ola que me empujaba hacia adelante. Emily palideció. Él, enrojecido, buscó una excusa y no la encontró. Algunos se miraron entre ellos, otros bajaron la vista. La euforia de antes se deshizo en segundos. No hice un espectáculo de gritos ni insultos. Dejé que la evidencia hiciera el trabajo. Y lo que más me sorprendió fue el silencio. Un silencio cargado de juicios, de preguntas, de desaprobación. Amigos que antes comentaban con corazones ahora no sabían qué decir. Cumplidos que habían lanzado en redes se convirtieron en miradas incómodas. Vi a gente a la que respetaba fruncir el ceño, y sentí una especie de justicia fría asentarse en mi pecho. Cuando la proyección terminó, alguien preguntó, ¿es esto real? No respondí al instante. Le pedí al encargado que dejara la pantalla encendida con la última imagen y me levanté. Caminé hasta la mesa de ellos y, con la voz que me salió firme y clara, dije, lo que acaban de ver es la verdad. No busco destruir. Solo quería que quedara claro para quienes nos conocen. Emily trató de interrumpirme, su voz temblorosa, pero la gente la miró. Él se levantó, balbuceando algo sobre confusión. Nadie lo escuchó con la misma indulgencia que antes. No fue una escena estruendosa, fue un corrimiento de apoyo. Amigos que antes se habían quedado con ellos empezaron a pronunciar frases de incredulidad. Algunos se acercaron a mí para abrazarme, otros me dijeron que lamentaban no haber visto señales. Y ella se quedó allí, con la máscara rota, sin poder justificar lo que la pantalla había mostrado. Salí de esa cena con la sensación de que algo había cambiado para siempre. No porque quisiera humillarlos en público, sino porque la verdad, al fin, se había puesto del lado que la merecía. Les dolió, eso lo vi en sus ojos, y en ese dolor había una satisfacción que me sorprendió, no era cruel, era justa. Cuando me fui a casa, no celebré. No era para celebrar. Era para respirar. Sabía que vendrían consecuencias, mensajes furiosos, intentos de limpiar su imagen, gente que se posicionaría a su favor por costumbre. Pero también sabía que la semilla de la duda ya estaba plantada. Y a veces, en el terreno de las relaciones, la duda es la herida más difícil de curar. Esa noche no solo me reconstruí. Hice que ellos empezaran a perder lo que creían tener. Y lo más hermoso, fue la verdad la que lo hizo por mí. Salí del restaurante con el corazón todavía latiéndome a 1000 por hora y la garganta seca. Afuera, la noche olía a lluvia reciente y a humo lejano de terrazas abiertas.
Me apoyé contra la pared fría del local y dejé que la adrenalina se fuera escurriendo como si fueran gotas de agua. No sabía si reír o llorar, así que me limité a respirar hondo y a agradecer que, por primera vez en semanas, me sentía en paz. Apenas crucé la puerta, mi teléfono explotó, notificaciones, llamadas perdidas, mensajes. Algunos eran de gente envuelta en la escena, otros de amigos que no habían podido llegar. Leí los primeros, mensajes de apoyo, emojis de abrazo, preguntas cortas llenas de sorpresa. Sentí una calidez que me pegó al pecho con fuerza. No toda la gente que me importaba me había dado la espalda, y eso importaba más de lo que creía. Por supuesto que la reacción no se terminó ahí. En cuestión de horas, la grabación y las capturas comenzaron a circular. No fue una filtración. Alguien de la cena, afectado por la franqueza del momento, decidió que la verdad debía tener alcance. Las redes se llenaron. Hubo quienes, en un arrebato, empezaron a compartir juicios y a posicionarse. Algunos defendieron a Emily y a mi ex, otros comenzaron a distanciarse. Ellos reaccionaron rápido, demasiado rápido. Al día siguiente aparecieron un par de publicaciones de ambos en donde intentaban explicar lo sucedido. Él escribió algo vago sobre confusión y malos momentos, y ella publicó una imagen suya con la leyenda: "A veces las cosas duelen más por fuera que por dentro". Era una disculpa empolvada, pensada para suavizar el golpe, pero tan poco sincera que se notaba. En la oficina donde trabajo, la gente murmullaba. Pasé por la sala de descanso y sentí las miradas, algunas de simpatía, otras más crudas. Una compañera que siempre fue parca, me abrazó y dijo: "Lo siento. No tenía idea". Otra, que conocía bien a Emily, me miró con esa mezcla de lástima y rabia como si estuviera pensando en cuántas veces ella misma había sido traicionada por gente así. Pero también hubo quienes les dieron la mano. Un grupo de amigos que había sido cercano a la pareja, gente que siempre valoró la imagen de pareja ideal, empezó a publicar mensajes de apoyo. Hicieron un story con una foto de ellos tres en la playa, con leyendas que invitaban a no juzgar sin conocer el corazón de las personas. Ver esas publicaciones me golpeó como una segunda puñalada. La gente necesita creer en narrativas cómodas, y cuando la verdad le rompe el espejo, esa gente a veces se aferra al reflejo. Lo que ellos no esperaban era el siguiente movimiento. Jason, que había colaborado conmigo en silencio, decidió limpiar su nombre y su dignidad de la mejor manera posible, con hechos y con transparencia. Publicó, con calma, una conversación en la que Emily le proponía verse, y otra en la que claramente se notaba el avance de la manipulación. No lo subió con odio, lo subió con ironía seca y con fechas. Fue como tirar una piedra en un estanque tranquilo. Las ondas se extendieron y ya nadie pudo ignorarlas. El golpe fue más duro de lo que me imaginé. Algunos de los que antes defendían a la pareja ahora miraban con recelo. Varios amigos comunes empezaron a escribir en privado, pidiendo la versión completa. Algunos se disculparon por no haber visto las señales. Otros, con más cautela, se distanciaron sin hablar. Y lo que más me sorprendió fue la fuerza del silencio colectivo. Ciertos grupos dejaron de contar con ellos para planes, quedaron fuera de cenas, de fines de semana. La presión social, que antes los envolvía cariñosamente, comenzó a separarlos. Pero la parte más cruel, la que no esperaba y que me dio una satisfacción fría, vino de una fuente inesperada: la familia de él. Un pariente cercano, a quien solíamos ver en fiestas y reuniones, se acercó a mi hermana José con lágrimas en los ojos, pidiendo explicaciones y confesando que se sentía engañado. La familia, que antes llevaba con orgullo la etiqueta de pareja estable, fue sacudida. De repente, ellos ya no eran solo un par de jóvenes en Instagram, eran dos personas cuyas decisiones afectaban a gente que los quería. Mientras las consecuencias públicas crecían, ellos intentaban recomponer la imagen. Él escribió mensajes directos a conocidos, intentando matizar lo que había pasado. Ella buscó justificarlo con que toda relación es complicada. Pero la certeza se había roto. La confianza, una vez quebrada en público, es difícil de recomponer porque ahora todas las conversaciones en privado iban a ser leídas bajo sospecha. Lo intentaron con la narrativa del arrepentimiento. Llamaron a algunos amigos para explicar su versión. Fue un error, no sabíamos bien cómo manejarlo, estamos arrepentidos. Algunos se lo creyeron, otros, ya informados por las pruebas, cerraron la puerta sin mirar atrás.
Lo que ellos no entendían era que la humillación no era solo por lo que habían hecho, sino por la falta de honestidad constante que se reveló. La gente no odia la pasión, odia la mentira. Y luego vino el golpe inesperado. Una periodista local, amiga de un conocido nuestro, contactó a Jason por curiosidad. Le pidió el contexto, le pidió ver el material, y cuando lo vio, decidió que aquello no era solo un drama de redes. Tenía un punto humano real. Con cuidado y ética, escribió un artículo que no buscaba linchar, sino explicar por qué ciertas dinámicas de manipulación se dan, cómo las víctimas pueden quedar aisladas, y cómo la gente a veces protege la imagen por encima de la verdad. En el artículo mencionó a una joven y a una pareja, pero, por el comentario de lectores, el nombre se fue extendiendo. El texto abrió una conversación mayor en el barrio, en grupos de WhatsApp, en familia. No fue una lapidación pública, pero sí una conversación seria, con testimonios y contexto. Emily empezó a resentirlo. La vi reducirse en fotos. La sonrisa ya no estaba, la pose era más forzada. Él, intentando ser el mártir, empezó a mostrarse abatido en mensajes que parecían pedir compasión. La gente se cansó de la foto perfecta y empezó a cuestionarlo todo. Y en ese cuestionamiento, ellos perdieron no solo el aplauso, sino también la comodidad de ser aceptados sin preguntas. Hubo reproches que llegaron con dureza. ¿Cómo pudiste usar mi confianza así? Creí que eras mi amiga. Gente que había tomado decisiones por ellos ahora se sentía traicionada. Y la consecuencia más punzante no fue la pérdida de la X ni los comentarios. Fue ver a amigos elegir silencio cuando antes abrían las puertas de su casa para ellos. Aún así, no todos me creyeron. Hubo quien dijo que había exagerado, quien dijo que había inventado todo por dolor. Aparecieron cuentas que intentaban desacreditarme. Pero nada me devolvía atrás. Lo único que sabía era que ya había mostrado la verdad de manera que no fuera posible negar sin parecer evidente. Lo que nadie esperaba fue el giro final de la noche. Una persona que había sido testigo de pequeñas cosas que yo no sabía apareció con un mensaje público en el grupo común. Compartió una foto antigua, de la que yo no tenía copia, donde Emily aparecía en otra situación comprometida. No era de esas que humillaban, pero sí era suficiente para mostrar un patrón. Fue como si una bala de plata encontrara su objetivo. El público empezó a ver no un error aislado, sino un patrón que explicaba muchas cosas. Verlos reducirse fue una mezcla compleja de emociones. No sentí gozo barato. Sentí que la verdad estaba teniendo su efecto y que, por una vez, la justicia social, aunque imperfecta, mostraba sus herramientas. Y al mismo tiempo, mientras ellos recibían lo que yo siempre imaginé, yo continuaba reconstruyéndome. Salí a caminar, me reuní con amigos que se habían mostrado, arreglé asuntos personales que había ido dejando y dejé que la vida siguiera su curso. La verdad había comenzado a hacer lo suyo. Ellos intentaban recomponer la imagen, pero las grietas ya no se podían enmascarar. Y cuando creían que podían volver a la normalidad, algo más estaba por llegar. No fue planeado. Ni siquiera lo esperaba. Recibí un mensaje suyo, el de él: necesitamos hablar. Solo tú y yo. Mi primer impulso fue ignorarlo, borrar el mensaje y seguir con mi vida. Pero algo dentro de mí, esa mezcla de curiosidad y necesidad de cerrar capítulos, me hizo responder: está bien. Mañana, en tu apartamento. 1 hora. Cuando llegué, lo vi allí, sentado en el sofá, con esa sonrisa torcida que solía enamorarme y ahora me daba asco. No dijo nada al principio. Me miraba, intentando leer mis emociones, intentando calcular si podía manipularme. Pero esta vez no. Yo estaba más fuerte, más consciente de mí misma. ¿Así que esto es lo que querías? Le pregunté, con voz firme, mientras lo miraba de frente. Necesitaba explicarme, comenzó, pero lo corté de inmediato. Ya expliqué demasiadas cosas por ti en público. No necesito tus explicaciones. Necesito que sepas que entendí todo desde la primera vez que me traicionaste. Él tragó saliva, y noté el miedo disfrazado de arrogancia. Intentó acercarse, poner su mano sobre la mía, pero me aparté con claridad. No me toques. No más. Ya no hay lugar para ti aquí, dije, y su gesto se congeló, porque de alguna manera esperaba que yo aún fuera la chica que podía llorar por él, que podía suplicar. Fue entonces que apareció Emily. Como si hubiera olido la oportunidad de manipular la situación. Tocó la puerta, fingiendo angustia. Por favor, déjame hablar contigo.
No sabes toda la historia. Mi reacción fue inmediata. No iba a dejar que ella volviera a retorcer la verdad. La miré de arriba abajo, con una calma que la quemaba por dentro. Oh, sí sé toda la historia, Emily. Sé todo. Y ahora todos saben lo que hiciste. Toda tu mentira, tu traición. Todo salió a la luz. Así que, por favor, sal de aquí antes de que te arrepientas. Ella dudó, intentando medir si podía convencerme con lágrimas y palabras vacías. Pero esta vez no funcionó. Me has usado como si no fuera nada, y creí que eras mi amiga, le dije. Su rostro cambió, la arrogancia se volvió miedo, el miedo se volvió impotencia. No, yo, no quería, balbuceó. Pero no terminé de escuchar. Miré a mi ex nuevamente, y esta vez la sonrisa que él me ofrecía ya no existía. Solo veía a un hombre atrapado por sus propias decisiones. Le dije, con la voz más fría que podía tener. Lo que has hecho no tiene perdón. No hay segunda oportunidad. No habrá reconciliación. Todo lo que tenías conmigo y con mi vida, lo perdiste. Y sí, verás cómo la gente se da cuenta. Y verás cómo tu mundo se derrumba poco a poco. Porque nadie tolera mentiras así por mucho tiempo. Emily retrocedió, como si hubiera sentido un golpe físico. Y tú, continué, dirigiéndome a ella, ya no eres mi amiga. Nunca lo fuiste. Cada abrazo, cada palabra de consuelo, todo fue para tu beneficio. Ahora todos lo saben. Y verás cómo los que creíste tus aliados se alejan, porque no eres confiable, no eres honesta, no eres nadie que merezca respeto. La tensión en la sala era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Ellos respiraban con dificultad. Yo, por primera vez en meses, me sentí ligera, poderosa, dueña de la situación. Me giré hacia la puerta, lista para irme, y dije algo que los marcaría para siempre. Esto no es solo mi cierre. Es tu principio de consecuencias. Y créanme, recién empieza. Salí del apartamento caminando con paso firme, con la cabeza erguida. No lloré. No grité. Solo respiré profundo, sintiendo como la venganza y la justicia, esa mezcla dulce y amarga, comenzaban a recorrer mi cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control. Me sentí libre. Porque la verdad y la fuerza juntas son más poderosas que cualquier mentira y manipulación. Esa noche cerré la puerta, pero también cerré un capítulo que nadie más podría abrir. Ellos habían jugado conmigo, habían creído que podían herirme y salirse con la suya, pero no contaban con que yo podía levantarme, reconstruirme y dejarles la estocada final. Las semanas que siguieron a la cena fueron una mezcla extraña de calma y terremoto. Por fuera, intenté mantener la rutina, ir al trabajo, contestar correos, preparar la comida de siempre. Por dentro, cada paso era un acto de reconstrucción. Me obligué a salir, a ver amigos, a retomar las cosas que me gustaban. Y por primera vez en meses, esas cosas no me parecían cadáveres de lo que fue. Empezaban a sentirse como semillas nuevas. La gente que me rodeaba cambió. Unos se acercaron con cuidado, preguntando cómo estaba. Otros, con la transparencia que solo te dan las amistades verdaderas, me dijeron, lo siento por no haber visto las señales antes. No hubo drama mayor en mis círculos cercanos. Hubo honestidad. Y esa honestidad fue como un bálsamo. Me di permiso para aceptar abrazos, riñas sinceras y cafés largos en los que no hablé solo de ellos, sino de proyectos, de recetas, de pequeños sueños que había dejado en pausa. El efecto en Emily y en él continuó. No fue inmediato ni fue una caída abrupta como en las películas, pero fue sostenido y efectivo. Puertas que antes estaban abiertas comenzaron a cerrarse con discreción. Algunos amigos que habían sido pilar de su imagen se distanciaron sin necesidad de grandes explicaciones. Las invitaciones dejaron de llegar. La familia de él, que en un principio intentó matizar o proteger, empezó a recibir preguntas incómodas en reuniones. Los mensajes de disculpa, algunos sinceros, muchos tardíos, fueron respondidos con frialdad por parte de quienes ya habían decidido apartarse. En el trabajo de él la cosa se tensó. No voy a fingir que disfruté verlo tambalear profesionalmente, esa no es mi forma. Pero sí sentí una especie de justicia circunstancial cuando su jefe, tras recibir varias preguntas sobre su comportamiento personal en eventos del equipo, decidió que la imagen del proyecto debía preservarse. Fue la lección, en una comunidad pequeña, la credibilidad importa.
Él vio cómo lo que antes era tolerado se volvió pesado ante la mirada pública. Emily intentó recomponer su perfil. Publicó frases de autoayuda, fotos de paisajes y vídeos de yoga. Intentó, en privado, hablar con personas que antes la consideraban amiga. En algunos casos consiguió excusas y segundas oportunidades. En otros, encontró puertas cerradas. La red de confianza que había tejido con pequeñas trampas y promesas se deshilachó cuando la gente empezó a mirar con prudencia. Eso fue lo que más me dolió al principio. Verla pequeña, no por castigo, sino porque había invertido su identidad en la mentira. Yo, en cambio, no busqué hundirlos. Busqué reconstruirme. Abrí la ventana de mi cocina más a menudo, empecé a hacer fotos con la cámara que había retomado, vendí algunas imágenes en un mercado de arte local y me sentí viva. Me apunté a una clase de cerámica, algo que siempre me había llamado la atención, y aprendí a moldear con las manos barro que, en pocos minutos, dejaban de ser barro y se convertían en algo con forma y uso. Ese proceso me enseñó que recomponer es paciente. Se necesita tiempo, roce y pequeñas correcciones. También hubo sorpresas dulces, propuestas de trabajo que no esperaba, contactos que volvían atraídos por la autenticidad que ahora irradiaba mi día a día. Una pequeña editorial local me contactó para colaborar en una serie de piezas sobre resiliencia en la vida cotidiana. Querían una voz real, sin dramatismos, y me ofrecieron un espacio para contar parte de mi historia en clave de aprendizaje. Acepté. Escribir me ayudó a ordenar lo que había pasado, a entender que la venganza más poderosa no es la del escarnio público, sino la de vivir bien y con verdad. Por supuesto, las reacciones no fueron uniformes. Él intentó reconciliarse públicamente en un par de ocasiones con declaraciones largas y medidas. Emily publicó vídeos en los que hablaba de aprendizaje y autoconocimiento. Hubo quienes se compadecieron y volvieron, hubo quienes nunca respondieron. Y en eso encontré otra lección: no todo el mundo se recupera de la misma manera ni tiene la misma disposición a escuchar. Lo más sorprendente para mí fue la reacción de Jason. En vez de adherirse al espectáculo, empezó a construir su vida de nuevo con discreción. Nos cruzamos un par de veces en eventos y en ambos hubo una sonrisa franca, nada de resentimiento en su mirada. Me agradeció por haber actuado con cabeza y no con rabia sin propósito. Fue un cierre silencioso que me confirmó que, cuando la verdad se muestra con respeto por uno mismo, los aliados verdaderos permanecen. La venganza que había querido ya no era la de humillar por humillar. Era otra cosa. Era reconquistar el tiempo perdido, recuperar amistades reales, reconstruir la confianza en mí misma. Aún así, hubo momentos en que permití que la sombra de la justicia se asomara. Una respuesta seca a un mensaje manipulador, una verdad dicha en voz alta frente a quien esperaba que yo callara. No para lastimar, eso nunca fue mi objetivo, sino para marcar límites. Y marcar límites también duele a quien ha abusado de la cercanía. El tiempo fue afinando todo. Las heridas dejaron de arder como primeras quemaduras y se convirtieron en cicatrices con textura, fuertes y recordatorias. Aprendí a reconocer mis señales de alarma. Aprendí a no confundir la empatía con la obliteración de mi valor. Me enamoré, lentamente, de pequeños rituales. El café del sábado con una amiga que siempre estuvo, las fotos que hice de mercados y calles, el olor a pan recién hecho que ahora asociaba a mi casa y no a nadie más. En el fondo, sé que no todo se arregló con una cena ni con exposiciones públicas. Las consecuencias que sufrieron ellos no fueron un castigo perfecto. Fueron una consecuencia humana y social, imperfecta, que sin embargo abrió espacios de reflexión para varios de los que los rodeaban. Mi vida, sin embargo, sí cambió de forma clara. Ahora me protegía mejor, elegía con más criterio y valoraba la lealtad en proporción al respeto que yo misma daba. Una noche, meses después, me senté en el sofá con una taza de té y miré una foto mía, sonriendo de verdad. Pensé en cómo había llegado hasta allí. Por el dolor, por la limpieza de mi casa, por la planificación, por la decisión de mostrar la verdad. Pero, sobre todo, por las pequeñas cosas diarias que elegí recuperar. Respiré hondo y supe que no necesitaba verlos caer para sentirme entera. Mi renacimiento no dependía del sufrimiento ajeno, dependía de mi propia reconstrucción. La verdad salió a la luz. Ellos sintieron las consecuencias de sus actos. Yo recuperé mi vida. No fue una venganza cruel, sino una justicia con calma, mostrar lo que fue, poner límites, y seguir adelante con dignidad. Y al final, cuando todo se calmó, supe que lo más sorprendente no fue verlos perder su comodidad.
fue descubrir que yo podía volver a amar la vida sin pedir permiso a nadie.